Buenas, mi nombre es Carlos Andrés Salazar, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Nacional. A continuación, voy a hablarles sobre los circuitos de polarización en corriente directa del transistor bipolar. Como ya conocemos, el transistor bipolar consta de tres terminales: colector, base y emisor. Cabe mencionar que es un dispositivo controlado por corriente en la base y puede operar en tres regiones diferentes: en corte, amplificación y saturación. Acá en las imágenes podemos ver un transistor en su encapsulado. Sería como es su forma física y su diagrama de conexión, donde podemos ver la base, el colector y el emisor, cada uno con su respectiva corriente. Ahora, ya sabiendo un poco de qué es, cómo funciona un transistor, veremos las diferentes configuraciones que se pueden obtener en corriente directa para su respectivo análisis. En esta configuración que vemos acá en la imagen, es emisor seguidor. Con esta configuración lo que se obtiene es una mayor estabilidad del circuito, ya que al tener una polarización en el emisor, las variaciones de beta no llegarían a afectar tanto, manteniendo el transistor en una zona activa. Además, se obtiene una mejor ganancia en la salida y lo que se busca es que el punto Q sea lo más estable posible. Del circuito anterior obtenemos la siguiente configuración, que vendría siendo la misma, pero de una manera equivalente para corriente directa, lo que nos va a facilitar en el análisis. Aquí lo que podemos realizar es un análisis por medio de tensiones de Kirchhoff, como lo veremos en el siguiente video, aplicándolo acá en esta malla que vemos acá. Los resultados que vamos a obtener luego de aplicar la ley de tensión de Kirchhoff serían estas dos ecuaciones. Para encontrar la corriente en la base, y la otra es un análisis para encontrar la corriente del colector al emisor, que es esta que vemos acá. Igual eso lo veremos en el video a continuación. Ok, acá podemos ver cómo aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla, donde tenemos una caída de tensión en la resistencia de la base. El otro elemento que tenemos ahí es la tensión de la base del emisor, y luego tenemos otra caída de tensión en la resistencia del emisor. Por último tenemos la fuente. Teniendo todos estos elementos, procedemos a realizar una igualdad, ya que sabemos que la corriente en el emisor va a ser igual a beta veces más 1 por la corriente de la base. Entonces, esta igualdad la sustituimos en la primera ecuación que encontramos para dejar un solo término, que va a ser la variable de IB. Realizamos la sustitución y procedemos a despejar en la fórmula para encontrar la corriente en la base. Como podemos ver, ya realizamos el despeje. Tenemos la base, el voltaje de la fuente menos el voltaje de la base del emisor dividido entre la resistencia de la base más beta veces más 1 por la resistencia en el emisor. De esta manera vamos a encontrar la corriente en la base. Luego, el siguiente análisis es encontrar el voltaje en el colector y el emisor. Aquí simplemente hacemos un análisis sencillo donde tenemos la corriente de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia del emisor. Y de esta forma podemos encontrar la corriente, el voltaje en esa parte del circuito, en el colector y el emisor. Ok, acá tenemos otra configuración de polarización llamada base común. Para este circuito tenemos el voltaje de entrada, que tenemos acá, conectado en la terminal del emisor del transistor, y la salida del voltaje conectado en la terminal del colector, como lo podemos ver acá. Una particularidad muy importante de este circuito es que vamos a tener la entrada, la señal de entrada y la de salida van a estar en fase.
Ok, ahora aquí podemos ver dos imágenes que son los equivalentes para corriente directa. En la primera, en esta, usando la ley de tensión de Kirchhoff, podemos despejar para encontrar la corriente en el emisor y podemos decir que la corriente en el emisor es aproximada a la corriente en el colector. Entonces, podemos tener esta IE, o la corriente en el emisor, va a ser igual al voltaje de la fuente del emisor, esta que tenemos acá, menos el voltaje que tenemos de la base del emisor, que es la que está acá, por lo general es 0.7 voltios, dividido entre la resistencia del emisor. Ahora tenemos esta otra imagen. Para encontrar el valor del voltaje del colector emisor, este de acá, tenemos la siguiente ecuación, esta de acá, que la encontramos aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, pero en todo el circuito, externamente, por decirlo así, obviando esta conexión de la base. Entonces tenemos que VE más VCC menos la corriente que pasa por la resistencia del colector y el emisor va a ser igual al voltaje del colector emisor. Entonces, mediante esta fórmula vamos a encontrar el voltaje que tenemos en esta parte del transistor. Y por último, el voltaje de colector a base que tenemos, o sea, el voltaje que vamos a tener acá de colector a base va a ser igual a esta fuente, a VCC, a esta fuente menos VCC, menos la caída de tensión en la resistencia del colector, que sería aplicar esta fórmula que tenemos acá, VCC menos IC por RC. Okay. Además de las configuraciones ya estudiadas, se pueden tener muchas más, pero ya tenemos una base para el análisis de todos los demás circuitos que se pueden llegar a presentar, usando como base los análisis realizados anteriormente. Con esto podemos encontrar los parámetros en diferentes circuitos. Por ejemplo, estos dos circuitos que tenemos acá. Este de acá tenemos una realimentación en el colector. Igualmente, hacer los despejes correspondientes, podemos tener que por encontrar la corriente en la base es igual a la corriente de la fuente menos la corriente de la base al emisor, esta que vamos a tener acá, dividido entre la resistencia de la base, esta, más beta veces la corriente en el colector, esta que tenemos por acá. También podemos encontrar la corriente de la base y el colector, la corriente que está de acá a acá, el voltaje, utilizando la fórmula que nos dice que el voltaje de la base menos la voltaje del colector. Además, aquí tenemos unas igualdades que nos dicen que el voltaje de la base es igual al voltaje de la base y el emisor. También nos dice que el voltaje del colector va a ser igual al voltaje del colector emisor, o sea, del voltaje que vamos a tener acá. Va a ser el mismo voltaje que tenemos en este punto. Y por último, el voltaje en el emisor va a ser cero, debido a que aquí este terminal está puesto a tierra. Ok, en este otro circuito se hace un análisis similar, donde vamos a tener que la corriente de la base va a ser igual al voltaje de la fuente en el emisor menos el voltaje de la base al emisor, que tenemos, el voltaje que tenemos acá, que es 0.7 voltios, dividido entre la resistencia de la base, entre esta que tenemos acá. Y luego, la corriente del colector, la que está en esta terminal, viene siendo beta veces la corriente de la base. También podemos encontrar el voltaje del colector, que sería de forma negativa al tener la fuente en el emisor, que sería menos IC por RC. Y así podemos ir encontrando muchas más polarizaciones
y con la base que ya estudiamos podemos sacar la fórmula para encontrar sus diferentes variables. Ok, con lo que ya hemos visto hasta el momento, vamos a proceder a hacer un par de ejercicios. Son ejercicios sumamente fáciles, pero para entender un poco más o cómo aplicar las fórmulas las ecuaciones que hemos obtenido. Entonces dice, determine el voltaje del colector al emisor y la corriente en el emisor en el punto Q para la red de la figura siguiente. Entonces, acá vamos a tener un video de cómo ir resolviendo el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es convertir nuestro circuito al equivalente de corriente directa. Entonces, es prácticamente el mismo, solamente que aquí los capacitores de entrada y salida tienden a infinito, por lo tanto no se dibujan ya que serían como un cable. Recopilamos los valores, el valor de la fuente, que es de 20 voltios, el valor de la resistencia en el emisor, que son 2 kilo ohms, y la resistencia en la base, que son 240 kilo ohms. Aquí simplemente aplicamos la fórmula para encontrar la corriente en la base, siendo el voltaje en la fuente menos el voltaje de la base del emisor dividido entre las resistencias. Eh, Ahí tenemos que tener cuidado al aplicar la fórmula, ya que vamos a incluir el valor de beta. Bueno, pues vamos a nada más a ingresar los datos a la calculadora. Y la corriente en la base nos da 45.73 microamperios. Es una corriente muy baja. Luego encontramos, buscamos el voltaje en el colector emisor, que igualmente aplicamos la fórmula, que viene siendo el voltaje de la fuente, menos la caída de tensión en la resistencia del emisor, lo cual vendría siendo 20 voltios menos 90, que es lo que vale beta más 1, por el valor de la corriente que habíamos encontrado anteriormente, por el valor de la resistencia en el emisor. Igual simplemente metemos los datos en la calculadora y nos da una tensión de 11.67 voltios. Luego encontramos la corriente en el emisor del punto de operación, que va a ser beta más 1 por IB, viene siendo igualmente 90 más 1 por los 45.73 microamperios, lo cual nos tiene que dar una corriente mucho más alta, ya que estamos tratando con una configuración para amplificar la señal. Entonces aquí podemos ver que la corriente nos da 4.16 miliamperios. Entonces, este sería el procedimiento para resolver ese ejercicio. Les dije anteriormente, era sumamente fácil, pues tendré aplicando únicamente las fórmulas que vimos anteriormente. Okay, aquí tenemos el segundo ejercicio, que nos dice, determine las corrientes IE, IB y los voltajes del colector al emisor y el colector a la base para la configuración en base común de la figura. Okay. Entonces, igualmente vamos a analizarlo mediante un video, donde aquí lo primero que haremos es, igual que lo anterior, sacar el circuito equivalente en corriente directa, y pasa lo mismo con los capacitores, tienden a valores infinitos, por lo cual sería como tener únicamente un cable. Recopilamos los datos que nos da el ejercicio y procedemos a aplicar la fórmula. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar la corriente en el emisor, que viene siendo el valor de la fuente que está en el emisor, menos el voltaje de la base del emisor, que son los 0.7 dividido entre la resistencia del emisor. Eh, Aquí igual fácil, metemos los datos en la calculadora y nos da un valor de una corriente de 2.75 amperios.
2.75 miliamperios, correcto. Luego encontramos el valor del voltaje del colector emisor, igualmente aplicando la fórmula. Aquí vamos a tener que el voltaje de la fuente del emisor más el voltaje de la fuente del colector menos la corriente IE multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Igualmente metemos los datos en el calculador y esto nos da un valor de 4.1 voltios. Seguimos con lo que nos dice el problema, encontrando la corriente en la base. Lo que hacemos es despejar la fórmula que teníamos anteriormente, que decía que la corriente en el emisor era igual a I a beta más 1 por la corriente en la base. Hacemos el despeje y nos da una corriente de 45.08 microamperios, que notablemente mucho más pequeña que la corriente en el emisor. Y por último, encontramos el voltaje de colector a la base, igual aplicando la fórmula, voltaje de la fuente del colector menos la caída de tensión que tenemos en la resistencia del colector. Y esto nos va a dar como resultado 10 voltios menos 60, que es el valor de beta, por la corriente IB, 45.08 microamperios, por la resistencia, que son 2.4 kilo ohms. Entonces, el voltaje del colector a la base nos va a dar un valor de 3,50 voltios. Entonces, como podemos ver, son ejemplos sumamente sencillos. Aplicamos las ecuaciones que encontramos anteriormente y así podríamos resolver cualquier otro circuito que nos propongan o que tenga una configuración diferente, aplicando en su mayoría ley de tensiones de Kirchhoff, que sería lo más fácil para este caso. Ya para ir terminando esta presentación, el análisis del paper que encontré o que busqué, que me pareció muy importante, pues es uno que habla sobre la optimización del modelo en pequeña señal del transistor bipolar de heterounión de silicio y germanio para altas frecuencias de ruido. Este es un análisis que le hacen a un transistor de germanio y silicio, conocido como transistor bipolar de heterounión. Actualmente son simulados únicamente en computadora, pero son muy estudiados por su alta respuesta o por su alta impedancia, más bien. También son importantes ya que presentan unas frecuencias de corte y oscilaciones muy elevadas. Para el estudio utilizaron el modelo Pi, para poder describir el comportamiento a altas frecuencias. Si tuvieran la oportunidad de leerlo, es muy interesante. En, en el paper tienen todas las gráficas de lo que lograron hacer con el estudio. Y aquí les queda la dirección por si tienen interés en buscarlo. Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenas noches.